¿Por qué empieza esto así? Porque llevo un rato trabajando, convencido de que estaba grabando y no ha sido así. Así que, bueno, ya que estoy, voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer ahora. A la z-1. Es a la z-1. Porque la idea era crear un set modular para hacer una columna como esta, inspirándonos en esta. Y claro, no se ha grabado el proceso, así que a la mierda todo. Bueno, volvamos a lo que tenía aquí y he dado una profunda explicación de esto, pero bueno. Esto de aquí es nuestro personaje, un cubo que vemos aquí que tiene 2 metros en Z, que es lo que nos interesa, que tengan 2 metros de altura. Las otras dimensiones nos dan completamente igual. Aquí tenemos unos valores de 1, ¿por qué? Porque no lo hemos modificado en Object Mode. Mientras no lo modificamos en Object Mode, esto no pasará. Cuidado con hacer cualquier modificación en Object Mode. ¿Cómo lo arreglamos? Por si acaso, Control A, All Transforms. ¿Por qué? Si yo cojo esto y le hago Vs, pues me la va a liar muy parda. Y luego vamos a ver por qué es. Y es porque todo esto de aquí tiene que ser valor de 1. Y si lo modifico me va a cambiar mi modelado. Cosa que tampoco quiero. Bueno, este es mi personaje, ¿vale? Para tener una idea de la proporción. Y aquí tenemos el tamaño de la estancia, ¿vale? ¿Por qué tenemos esto aquí como el tamaño de la estancia? Vale. Tenemos que cada cuadradito de estos es 1 metro. ¿Por qué? Porque si esto mide 4 metros de alto en Z y 2 y 2, ¿vale? Entonces esto es un plano por defecto que tiene pues sus metro por metro, ¿vale? Entonces esto son 4 metros cuadrados. ¿Sí? ¿No? Sí, vale. Pues serían 2 por 2, 4. 4 metros cuadrados y luego hay que decidir la altura. ¿Qué tenemos aquí? Pues también otros 4 metros de altura. ¿Vale? Pongo 3 cortes y tenemos 3 bloques. De 1 metro irán pues los assets, ¿no? Las mesas, sillas, cosas con las que voy a interactuar. Una vez seguramente son un poquito más alta, pero bueno, el culo lo va a tener que poner a esta altura o un poquito más bajo, pero más o menos. 2 metros es lo que mide nuestro personaje. Entonces, bueno, puede variar. Obviamente, a lo mejor medirá 1,20 m o bueno, 1,20 m es muy poco, a lo mejor es un niño, ¿no? 1,20 m. A lo mejor mide pues 1,40 o, joder, 1,70 o a lo mejor mide 1,80 o a lo mejor mide 2,10, ¿vale? Entonces aquí, claro, ¿cómo va a pasar por la puerta? Es un pelín complicado. Por eso le añadimos 1 metro más. ¿Qué pasa? Si ya ponemos este metro más de diferencia para el tema de las alturas, esto a lo mejor queda muy estrecho si queremos poner un marco o lo que sea directamente a pegar con el techo. Y le añadimos 1 metro más. Entonces estos 4 metros nos permite que aquí poder hacer un marco de puerta o lo que nosotros queramos. ¿Vale? Y nos deja este cachito de aquí para que haya un techo, pues si queremos poner vigas o lo que queramos, pues tenemos este margen de 1 metro de altura en el techo. Bien. ¿Qué es lo que me interesa ahora? Pues ver qué dimensión voy a hacer de la columna. ¿Cómo lo he hecho antes? Pues bueno, le he añadido cortes para hacer una copia aquí y ya tengo una copia. ¿Cómo me la ajusto? Pues bueno, ahora tengo el snap a la grid, ¿vale? Si voy haciendo G, se irá moviendo al punto de la grid, que en este caso es un punto central. Yo siempre que tengo que hacer una cosa por este estilo, le añado el absolute, porque si no puedo hacer cosas raras. ¿Cómo sabemos a dónde está snapeando y por qué cambia a veces? Porque si yo ahora, por ejemplo, lo muevo, veréis cómo no me lo está haciendo como antes y me deja a punto estar, ¿vale? Tenemos una grid. Cuanto más lejos estamos, más grandes son los cubos. Entonces nos lo moverá en la proporción del cubo, que apenas se ve. Más cerca veremos esta grid, que es la que tenemos de los metros. Y como podemos ver, nos lo desplazará a lo largo de esta grid. Pero si hacemos más zoom, nos irá añadiendo más grids y puntos más pequeñitos. Entonces nos hará el snap cada vez más concentrado. ¿Vale? Y aunque aquí, por ejemplo, parece que no lo está haciendo, sí lo está haciendo, pero en una porción más pequeña. Vale. Con la P separamos esta cara, que ya la tenemos colocada. Y podemos hacer una extrusión, ¿vale? Para ver. Nuestra columna va a ser más o menos de este tamaño. Lo podemos utilizar como base o directamente me lo aíslo. Y esto en realidad me da bastante igual. Ahora tendré que ir con cuidado con las normales. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Una base, ¿vale? Esta base es básicamente un cuadrado. ¿Qué sucede? Si hago control B, el bevel no me hace nada. Lo que te hace es control shift B. Y esto nos hace un bevel a vértices. Entonces le puedo añadir un poquito más de margen. Y aquí tendríamos nuestro plano del suelo, ¿vale? Me quito el snap, porque si no hace cosas raras. Y más o menos tendría algo así. Puedo duplicar
lo puedo separar con la P, ¿vale? Porque me interesa hacerlo con piezas separadas y lo voy a escalar. ¿Qué sucede? Esto es un engonaco, ¿vale? Se puede arreglar, lo corregimos después, por ahora no me equivoco por esto. Voy a poner una proporción que más o menos ajusta a lo que me interesa, que esta pieza de aquí, lo que comentaba antes, es que es igual o vamos a hacerla igual a la pieza de arriba. ¿Cómo vamos a modelar esto? Pues bueno, vamos a hacer una extrusión, vamos a darle una proporción que nos parezca acorde con el tamaño que nos interesa, una segunda extrusión y esta la escalaremos. ¿Vale? De esta manera queremos una pieza, a lo mejor antes la he hecho un poquito más. Tal, vale. Bien, esta pieza de aquí, ¿vale? Ya os digo que es la misma que voy a utilizar para hacer esta parte de arriba. Como ya es la segunda vez que lo hago, pues voy a echarle morro a la vida. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Pues me cojo esta pieza de aquí, Shift D, porque le vamos a hacer una copia. Lo arrastramos. ¿Qué me interesa? Pues puedo hacer un snap a vértices y puedo hacer un G en Z, ¿vale? Para que me lo iguale. Sí me lo iguala, pero no me lo iguala al vértice que yo quiero, que sería estos de aquí arriba. G, Z. Bueno, si no, sin el snap y lo hago a ojo, que esto me da un poquito más. Vale. ¿Qué sucede? Esta es la parte de arriba. Escala Z -1. Cuando hacemos esta clase de cambios de orientación, tenemos un problema. Ahora supongo que con el snap sí que me lo pegaría. A, G en Z y me lo ajustaría ahora. Vale. Este es el tamaño de nuestra columna. ¿Por qué? Porque sabemos cuál va a ser la parte más baja y cuál va a ser la parte más alta. Aquí me lo puedo ocultar. Vale. ¿Qué sucede? He girado una de las piezas. Pueden pasar dos cosas. O que esta estuviera invertida y ahora que esta quede bien, o que esta esté invertida porque la he girado. ¿Cómo lo veo? Pues tengo aquí a Display y le doy a Face Orientation. ¡Ajá! Ha pasado justo lo que pensaba que podía haber pasado. Esta pieza original está invertida, pero está roja. Y esta pieza de abajo también. Control N y nos lo ajusta. Vale. Siguiente parte. Vamos a hacer esta parte de aquí. Que si nos fijamos, en realidad, ya que esto, aquí tenemos una pieza central y aquí arriba tenemos otra vez la misma pieza. Ajá. Así que lo que puedo hacer es coger esta pieza de aquí, Shift D, y con la P selecciono, ¿vale? Me quito el snap, selecciono esta pieza de aquí, que no le da la gana, y me quito el Face Orientation porque ahora mismo me da un poco igual, luego lo tendré que volver a repasar. Hago una extrusión, ¿vale? Y me lo traigo hasta aquí, que más o menos sería el tamaño. Puedo coger este bloque de aquí y vemos que esta pieza de aquí es una copia de esta de aquí abajo. Y en todo caso, tiene, ¿vale? Vamos a cambiar, por si tiene una pequeña modificación, que sería una intrusión por aquí, una pequeña extrusión hacia arriba, ¿vale? Para acabar de hacer este detallito de aquí. Aquí me duplica una cosa que no me tendría que haber duplicado. X veces, fuera. Vale. Lo siguiente que voy a hacer, las rocas, las que tienen que ir en medio, ¿vale? Con la vista frontal, puedo hacer una extrusión, ¿vale? Y me traigo el bloque pues a una altura que crea que más o menos es conveniente. Ahora bueno, quiero hacer otra cosa, que es darle un poquito más de forma. Así que voy a hacer un control B y le añado un bevel. Aquí con cuidado, porque si me paso me va a empezar a superponer geometrías, cosa que no quiero. ¿Vale? Más o menos esta pieza ya me está haciendo de uno de estos bloques. ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? Pues bueno, le tendría que añadir un array. Y en esta ocasión, en lugar de en X, me interesa que sea en Z. Así que le pongo un valor de 1. ¿Cuántos bloques tengo que utilizar para llegar a la parte superior? Pues bueno, no lo sé. Vamos a ponerlos, ¿vale? Aquí me pasa. Me pasa en el sentido de que aquí tendría que haber como mucho 3 bloques. Entonces, si quiero hacerlo igual o como lo tenía antes, pues tendré que dejarle 3 bloques. ¿Vale? Y estos bloques tendré que proporcionarlos para que funcionen hacia la parte superior. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, voy a coger mi bloque y lo voy a escalar en Z. Como solo tengo uno, que es mi base, se van a deformar todos. Escalar en Z, ¿vale? Y si no quiero que se deformen ni la parte de arriba ni la parte de abajo, ahora ya estamos menos bien, puedo seleccionar la parte de arriba y la voy estirando hasta que se ajuste. Vale. Pues el siguiente tema, que en realidad el bloque de en medio tenía que ser un poquito más largo. Así que puedo aplicar este array, puedo coger este bloque de aquí, o bueno, la parte inferior de este bloque de aquí, con la L deselecciono la de arriba, en este caso, y la dejo pues
poquito más chafadita, elimino el de arriba, mis vértices, Shift D, y me lo llevo para arriba. Bien. Entonces este bloque central sabemos que tendrá que ser en Z más largo, así que esto me lo arrastro para abajo, aquí me lo arrastro para arriba. Pero vamos, esta columna, aunque no queda mal, ¿vale? Me gusta cómo queda, no se parece en nada a esta columna. ¿Por qué? Porque es mucho más bajita y cortita. Pero nosotros queremos que sea de esta altura, porque recordemos que tenemos nuestra base, ¿no? Que nos indica que tiene que ser de... Uy, 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 uy. Pues eso explicaría muchas cosas ahora mismo, ¿vale? Pues me activo el snap, G en Z, ¿vale? G en Z, me lo bajo más de lo que toca, sí, G en Z, y me coge el de arriba, vale. Aquí, esto ya tiene un poquito más de sentido, porque me está haciendo esto. Vale, pues estamos moviendo el Node en Mode, precisamente en lo que no tenía que hacer. Vale. Z, vale, tú te tienes que pegar por aquí. Vale, vemos que ahora aquí, por ejemplo, no, ya le he cambiado dimensiones, le he hecho transformaciones que no debía. Así que all transform y todo esto vuelve a 1. Bien. Este bloque inferior, aquí pegadito. Este bloque superior e inferior, pues lo vamos a reducir un pelín. Hasta ahí mismo me sirve en Z, ¿vale? Bien. Uno, y esto aquí, G en Z, ¿vale? Bien. Ahora, aunque la columna no queda mal, no se parece bastante a la referencia. Entonces ahora lo que voy a hacer es seleccionar todos mis bloques, o sea, todo mi objeto, todo incluido, todo mi objeto, y lo que voy a hacer es una escala Shift Z. Lo que voy a hacer es eliminar la Z de nuestra escala. Hola, hola, hola. Vale, voy a retomar esto aquí un poco. Bien, teníamos que acabamos de cambiar el tamaño, ¿no? De la pieza para que se ajustara un poquito más a lo que es nuestra referencia. A ver, me pongo la vista frontal, vemos, ¿no? Que ahora sí tenemos tres piezas, lo que pasa que a lo mejor es eso, ¿no? Lo que decíamos, la parte central tendría que ser un poquito más estrecha. Bueno, puedo hacer una escala en Z un poquito más. Tanto esta pieza, bueno, tanto esta pieza de aquí abajo como esta pieza de aquí arriba nos interesa que sean un poquito escaladas en Z. Una forma de hacerlo también, uy, ya he desactivado esto. Vale, vamos a reactivarlo. Vale. Podemos seleccionar las caras de abajo, podemos seleccionar estas caras de aquí. Y como está en median point, ¿vale? El snap a lo mejor de cosas raras. Lo que puedo hacer es una escala en Z, escala en Z. Entonces las piezas, ¿no? Se van a escalar de forma proporcional hacia el centro. ¿Vale? Si aún vemos que las piezas son un poquito grandes, se puede hacer lo mismo de la otra vez. Escala Shift Z, que me elimine el eje Z, y lo va a escalar en todas las direcciones, ¿vale? Hasta llegar a un punto en el que más o menos ya tenemos la pieza que nos interesa. Yo lo que hice en la otra versión, porque creo que también le damos un toque un poquito interesante, es añadirle algunos cortes, ¿vale? La idea de esto sería hacerlo a cada pieza para que nos haga la mejor proporcional, pero luego cuando lo limpiemos tampoco notaremos tanto el cambio y no hace falta tanta geometría, pero bueno. Me activo Proportional Editing, que es esto de aquí, y le doy a escala, ¿vale? Así puedo, lo que se conoce, ¿no? Por estilizar un poco la pieza. Pues le voy a dar algo más de forma. Podría hacerla más ancha o puedo hacerla un poco más estrecha. Ahora aquí pierdo un poco la altura, ¿no? Pues escala en Z. Y me lo hace de forma proporcional para acabar de encajar. Y así ya queda la columna un tanto más interesante como estaba antes. Recordemos que si no quitamos el Proportional Editing quedará activado, ¿vale? He añadido geometría porque se necesita esa geometría para dar forma. Pero bueno, estamos trabajando en low poly, así que en realidad este luz de aquí y este luz de aquí los podríamos eliminar, ¿vale? Porque ya tenemos geometría suficiente para coger la forma y no se nota tanto. Aquí en la pieza central sí que a lo mejor podemos mantener algún loop más si queremos que sea más suavizado, ¿vale? Que esta curva sea un poquito más marcada. Entonces se puede probar quitándolo a ver si hay mucho cambio, que realmente yo creo que tampoco se nota tanto. Se nota,
pero porque aquí nos está marcando mucho el ángulo que le hemos dado. Si no queremos que sea tanto el ángulo, podemos probar, por ejemplo, en los smoothing groups, ¿no? Aquí, añadir el auto smooth. Y esta línea que vemos aquí, a lo mejor si ponemos 40, ya no se ve, ¿vale? ¿Sigue viendo? Pues a lo mejor hay que ponerle 50. Y lo ideal de esto sería añadirle al ángulo. A lo mejor me he equivocado y tiene que ser a la. No, tiene pin. Ah, bueno, claro. Esto también. Lo puedo modificar, pero si no está en Shade Smooth, no se va a ver nada, ¿vale? Shade Smooth, ¿vale? Ya me lo suaviza, nos mantiene estos ángulos. Y en 40, sí que si nos fijáramos mucho podemos llegar, pero ya nos está suavizando bastante el ángulo para que no notemos ese cambio. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.